En la jerarquía del infierno hay un nombre que hace temblar a los más cautos: Astaroth. Lo conocemos como el Gran Duque, el Señor de las Artes Liberales, el demonio que viaja sobre un dragón y que posee un aliento mortal. Pero, ¿y si te dijera que este monstruo nació de un error de traducción y una venganza teológica? Bienvenidos a Brujería para Cristianos. Hoy vamos a desenterrar la verdadera historia de Astaroth. Antes de los grimorios medievales y del miedo inquisidor, este ser no habitaba en el abismo, sino en el cielo. Su origen es Astartet, la gran deidad de los fenicios y cananeos. Ella era la reina del cielo, la dueña de la fertilidad, la guerra y el amor. Era la Venus del mundo antiguo. Incluso en la Biblia, en el libro de Jeremías, se menciona cómo el pueblo le ofrecía tortas de pan a esta reina del cielo. Pero para el dogma que buscaba la exclusividad de un solo Dios, una diosa tan poderosa era un problema. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. Para desprestigiarla, los escribas hebreos, los masoretas, aplicaron una técnica de censura lingüística fascinante y cruel. Tomaron las consonantes del nombre de la diosa, STRT, Astartet, y les impusieron las vocales de una palabra muy específica, Boshe, que en hebreo significa vergüenza. Al hacerlo transformaron la reina en Astoret. No fue un error de ortografía, fue un acto de magia verbal para que cada vez que alguien pronunciara su nombre estuviera diciendo diosa de la vergüenza. ¿Te animás a abrir un escolio conmigo? Vamos a hablar de los masoretas. Entre los siglos VI y X, este grupo de eruditos judíos se impuso una misión monumental: fijar y preservar el Tanaj, que es el acrónimo de la Biblia hebrea. Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá o la Ley, los Nevi'im o profetas y los Ketuvim, que son los escritos. Pero aquí reside el secreto del poder. El hebreo antiguo era un idioma de consonantes desnudas. No tenía vocales. Los masoretas, al inventar y añadir los puntos vocálicos para asegurar la pronunciación correcta, tuvieron en sus manos la capacidad de alterar la identidad de lo sagrado. Y fue así como, en un acto deliberado de censura teológica, tomaron las consonantes de la diosa Astartet y les impusieron las vocales de las palabras Boshe o vergüenza. No fueron simples copistas del Tanaj, fueron los arquitectos que diseñaron el nombre de los demonios que hoy conocemos. Esta no es una teoría de conspiración. Según el Diccionario de Deidades y Demonios de la Biblia, la fuente académica más respetada en la materia, este plural, Astaroth, se usó para agrupar a todas las deidades ajenas al canon, al monoteísmo, convirtiendo una identidad divina en un estigma demoníaco. Con el paso de los siglos y las malas traducciones al latín, la diosa perdió su feminidad y su corona, y emergiendo en la plena Edad Media como el duque Astaroth que hoy conocemos. Entonces, ¿es Astaroth un demonio o es el eco de una diosa herida por el dogma? Cuando invocamos la historia, las etiquetas de bueno o malo empiezan a desvanecerse. En el próximo segmento analizaremos por qué los grimorios dicen que este es el único espíritu que nunca miente. Tal vez porque no tiene nada que ocultar, pero nosotros sí tenemos muchos para recordar. Para entender esta transformación, observen esta representación del oráculo demonológico de Brot-Grima. ¿Recuerdan nuestro entrevistado en el podcast? Aquí, Astaroth es invocado como el príncipe de los inquisidores. Es una ironía magistral. El mismo nombre que fue víctima de la censura de los antiguos escribas, ahora se presenta como aquel que escruta,
que juzga y que conoce los secretos más profundos. En este oráculo no vemos solo a un demonio, vemos a la autoridad de quien ha atravesado el tiempo, desde los tiempos de Astartet hasta los grimorios prohibidos, para recordarnos que la verdad siempre tiene dos caras. Noten la brújula. Astaroth no solo conoce el pasado, él guía a través del caos del conocimiento. Esta es la energía con la que conectamos hoy en el sínodo, la de cuestionar todo lo que está establecido. Pero Astaroth no actúa en el vacío. Él es una pieza fundamental del ciclo sagrado demonológico, un proceso de entropía y transmutación que la humanidad atraviesa una y otra vez. En este sínodo entendemos que el mundo no camina hacia un final definitivo. No creemos en un apocalipsis que todo acabará, sino que evoluciona a través de crisis necesarias. Astaroth representa este momento de tensión, la ira, el conflicto y las emociones desmedidas que surgen cuando el sistema anterior, marcado por la avaricia de Belphegor, comienza a agrietarse. Su función con la humanidad es la de un catalizador. Él nos empuja al límite del autocontrol para que en medio del conflicto nos veamos obligados a mirar lo que hay detrás del velo. En el círculo sagrado, Astaroth no solo es el señor de la guerra, es el guardián de la identidad y el conocimiento que surge del caos. Como mencionamos en nuestra charla con Brotin, te voy a dejar el enlace aquí arriba, él es quien maneja los conflictos que nos obligan a elegir quiénes somos realmente bajo presión. Él nos enseña que la verdadera justicia, esa que luego ejecutará Abaddon, empieza por reconocerse en nuestra propia sombra. No es un castigo, es una selección natural del espíritu. Quien sobrevive a la frecuencia de Astaroth sale del círculo con una visión que la fe ciega, canónica, nunca podría otorgarte. Muchos miran las noticias y solo ven política, economía o guerra, pero nosotros en este sínodo miramos detrás del velo. ¿Pero por qué Venezuela? ¿Por qué Irán? Porque Astaroth es el artífice. Su función es empujar a las naciones al límite del autocontrol. Él genera esa tensión desmedida para obligarnos a mirar lo que hemos permitido. En el círculo sagrado, Astaroth no es solo el señor de la guerra, es el guardián de la identidad que surge del caos. Bajo la presión de una guerra o de una liberación nacional, la humanidad se ve obligada a elegir quién es realmente. Estos conflictos globales son la selección natural del espíritu. No es un castigo divino, es la preparación para la verdadera justicia. Maduro e Irán son simples fichas en un tablero de transmutación. Quien sobrevive a la frecuencia de Astaroth, quien logra ver la verdad en medio del estruendo de las armas o la caída de los tiranos, sale del círculo con una visión que es símil a una fe ciega que nunca podría ser otorgado dentro del cristianismo. Estamos en el momento de la tensión, estamos en el momento de Astaroth. Pero no se confundan, Astaroth no solo mueve la ficha de los presidentes en Venezuela o los ejércitos en Irán. Su verdadera maestría ocurre en lo pequeño, en lo que tú sientes cuando el mundo se está cayendo, cuando aquello que construiste con tanto esfuerzo empieza a desmoronarse. Astaroth está en ese momento exacto de tensión en el que pierdes un trabajo, en el que te divorcias, en el que una relación que creías imposible de romperse finalmente se quiebra, o cuando te das cuenta de que has vivido bajo un dogma que ya no te representa. Ese nudo en la garganta, esa ira que te quema en el pecho, eso es él empujándote al límite. Lo que he aprendido a través de mis investigaciones y de mi propio proceso es que la libertad tiene un precio. El caos de dejar de ser quien los demás esperaban que fueras tiene un precio. Astaroth es el guardián de ese caos. Él te obliga a elegir bajo presión. ¿Vas a seguir siendo una víctima de las circunstancias o vas a transmutar ese conflicto en poder?
No le temas a la crisis. La frecuencia de Ástaro no es un castigo, es una invitación a mirar lo que hay detrás del velo de tu propia vida. Es la selección natural del espíritu. Si estás en medio de tu propia guerra personal, recuerda, la verdadera justicia empieza por reconocer tu propia sombra. Quien sobrevive a esta frecuencia sale con una visión ciega que jamás podría otorgarle ninguna otra fe. Soy Leto Calwar. Suscríbete si estás listo para dejar de obedecer y empezar a entender. Nos vemos en el próximo episodio.